Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa llamado Una Palabra para ti. Que la paz de Dios esté en tu corazón. En este día quiero enfocarme ahora en el capítulo 2 del profeta Jeremías, en el versículo 8. Quiero leerlo en la NBI y dice así este versículo. Voy a leer un versículo antes. Yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus buenos frutos, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra. Hicieron de mi heredad algo abominable. Versículo 8. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley jamás me conocieron. Los pastores se rebelaron contra mí, profetizaron en nombre de Baal y se fueron tras dioses que para nada sirven. Quiero enfocarme en este versículo y dividirlo en 3 o 4 videos y al final hacer un video más recopilando y llegando a la conclusión de este versículo. Pareciera un versículo muy sencillo. Dios está reclamando algo a su pueblo a través del profeta Jeremías y vemos aquí unas cosas, pero parecieran muy sencillas, pero son profundas, son cortas, pero son muy grandes en el contenido que podemos aprender de ahí. Y en este capítulo yo quiero enfocarme en la primera parte que dice, nunca preguntaron los sacerdotes dónde está el Señor. Para esto necesitamos primero conocer o recordar quiénes son los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que provenían de la familia de Aarón. Aarón fue el primer sacerdote designado, asignado por Dios, y posteriormente ese sacerdocio iba a pasar como herencia a sus descendientes, a sus siguientes generaciones, solamente de Aarón, pero en el lado de los hombres. En las mujeres no. Entonces, los sacerdotes automáticamente que tenían hijos, hombres, varones, iban a pasar a ser sacerdotes en su tiempo y en su forma, de acuerdo a lo que Dios había establecido. Así es como se obtenía, así es como alguien se volvía sacerdote, solo siendo de la familia, descendencia de Aarón. Ahora, vamos a ver algo. ¿Qué hacían los sacerdotes? El sacerdote era el representante del pueblo de Israel en su totalidad delante de Dios. Había un día llamado el día de la expiación, un día al año, donde el sumo sacerdote, es decir, el jefe de los sacerdotes o el que le tocaba por la suerte ser el sumo sacerdote, el representante, hacía sacrificios primeramente por sus pecados, para expiar sus pecados, y después tenía que entrar al tabernáculo, hasta el lugar santísimo, para expiar los pecados del pueblo de él delante de Dios. Era el representante de Dios. Asimismo, también los sacerdotes eran los encargados de elaborar los sacrificios, de recibir las ofrendas, de la ofrenda mecida, de hacer todo lo que tenía que ver con las ofrendas, sacrificios para nuestro Dios. Ellos eran los que estaban en el templo. En este caso ya aquí ya había templo. Antes era el tabernáculo de Moisés. Entonces los sacerdotes son los encargados de estar en el templo y de ministrar en el templo. No en la alabanza, puede que podían alabar, pero ellos eran en los sacrificios. Todo lo que tenía que ver con los sacrificios, las ofrendas, ellos estaban ahí. Ahora imagínense un pueblo de más de 1 millón de personas, de miles. Imagínense cuántos sacrificios venían al día, cuántas personas venían con sus animales, con sus cereales, con lo que quisieran dar como ofrenda y cuánto tenían que hacer los sacerdotes en el templo. A lo que me refiero es que ellos casi vivían día tras día en el templo. Yo me imagino que pasaban más tiempo en el templo oficiando que en su casa. Esto requería mucho trabajo. Ellos al nacer y saber que eran hombres e ir creciendo, sabían que les iba a tocar un tiempo ser sacerdotes y dedicar su vida a Dios a través de la administración del oficio hacia el pueblo. Entonces, diciéndole esto, ya quiero que usted vaya teniendo una imagen de quiénes son los sacerdotes. No le está reclamando Dios a quien sea, sino a los que estaban en el templo, a los que estaban ahí ministrando,
a los que tenían este ministerio, por así decirlo, que eran los representantes aún en las enfermedades, aún cuando en una casa salía moho o cierta, ellos eran los que tenían que, bajo el juicio, dependiendo o con base en lo que Dios había establecido de los que tenían lepra, si salió una mancha, si alguien se había vuelto impuro por tocar a un muerto, todo eso lo hacían ellos. Diciéndole todo esto, quiero que volvamos a leer el versículo. Nunca preguntaron los sacerdotes, ¿dónde está el Señor? Cuando yo leí esto, a mí me impactó y de inmediato pude captar una enseñanza. Los sacerdotes, como les repito, eran los que estaban siempre ahí en el templo, oficiando, trabajando en lo que Dios mandó para el pueblo. Y Dios dice, ellos nunca preguntaron por mí. Esto de inmediatamente me enseñó que el hecho de que los sacerdotes estaban en el templo del Señor, trabajando para el Señor, eso no indica que estaban buscando al Señor. Este es el primer punto que quiero compartirle en esta mañana acerca de este versículo. El hecho de que usted tenga un ministerio, el hecho de que usted haga un servicio en la iglesia para Dios, el hecho de que usted predique de Dios, el hecho de que usted cante para Dios, el hecho de que usted ofrende para Dios, todo eso y lo demás que puede hacer enseñando a los niños, cuidándolos, sirviendo, limpiando, acomodando, etcétera, etcétera, etcétera. El hecho de que usted trabaje para el Señor no indica que usted está buscando al Señor. Y esto debe de hacernos meditar mucho. Hay veces en las que pensamos que entre más sirva a Dios, entre más ministerios tenga, entre más nombramientos tenga o mayor responsabilidad tenga, más voy a agradar a Dios o más cerca voy a estar de Dios. Y no es así. Son cosas muy diferentes la una de la otra. Le repito, una cosa es trabajar para el Señor y otra cosa es buscar al Señor. Y Dios lo está diciendo, no es que yo me lo inventé, es que Dios está diciendo, esos que trabajan para mí día tras día, ellos nunca preguntaron por mí. Entraron en una rutina, entraron en una comodidad, entraron en un estilo de vida que solo trabajan para mí, van de tal horario a tal horario, cumplen lo que establecí, hacen lo que mandé, pero en cuanto se termina su horario, en cuanto ya no hay más sacrificios, regresan a sus casas, se duermen y están esperando el siguiente día para volver a trabajar. Pero lo que Dios está diciendo, no hay nadie que durante su trabajo pregunte por mí. Aparte un tiempo para orar, para platicar conmigo, para buscar mi rostro. No hay nadie que después de que trabaja día con día, esto ya lo estoy aplicando a la vida, va a su trabajo a las 7 de la mañana, a las 8 a la escuela, regresa hasta las 8 de la noche o ya se va a dormir, termina con sus tareas, sus responsabilidades, ve un rato la tele, ve un rato el Face, ve un rato las redes sociales, come un poco, cena y se duerme. Y nuevamente el día de mañana será lo mismo. No hay nadie que me esté buscando. Sí, van al coro, van al ensayo del coro, sí, van a los estudios bíblicos, sí predican, sí enseñan, pero solo saben de mí o están relacionados conmigo porque están trabajando para mí. Pero no hay nadie que diga, Señor, voy a apartar media hora todos mis días, muy aparte si me toca participar, si me toca cantar, si tengo ensayo o no tengo ensayo de alabanza, de canto, o si tengo que servir o si me nombraron para ir a servir. Eso no importa. Voy a apartar media hora todos los días o una hora o 15 minutos, pero ahí voy a estar contigo. Voy a buscarte. Voy a preguntar por ti. Así que hay un grave peligro y probablemente puede que retome este punto en el siguiente capítulo, de que a veces creemos que porque trabajo mucho para el Señor, eso indica que estoy mucho con el Señor. Y no es así.
Saúl, el rey Saúl, era alguien que hacía mucho para Dios, pero David, a pesar de que tenía que hacer mucho para Dios, decía, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y era el rey de una nación. No creo que haya alguien que me esté viendo que tenga más ocupaciones que David. Y él decía, todas las mañanas me presentaré delante de ti y esperaré. O en el Salmo 27, una cosa he demandado y esta buscaré. Concluyo diciendo, y retomaré este punto, aunque estés trabajando mucho para Dios, no sé cuál es tu ministerio o tu encargo o tu responsabilidad, hoy medita. Si estás trabajando solamente para el Señor o estás trabajando y también estás buscando al Señor. ¿Y por qué digo que meditemos en esto? Porque Dios reclama esto. No les dice, ustedes hacen muy poco. No. No les dice, ustedes no están trabajando. No. Ustedes sí están trabajando, me están sirviendo, pero no me están buscando. Esta es una palabra para ti. Que Dios te bendiga en este día y por favor, medita y toma una acción sobre esto. La paz de Dios.